de tu amor, la cuenta perdí yo. Muy buenos días. Con esta alabanza de jazz empezamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios nos ha restaurado? Tantas que ya perdimos la cuenta. Y bueno, está usted escuchando principios de verdad que verdaderamente transforman vidas. Hoy sábado 14 de marzo del 2015. Mi nombre es Edgar Salazar y me da un gusto, un placer, un privilegio, un gozo, me lleno de alegría poder estar con ustedes, llegar hasta su casa, hasta su oficina, hasta el transporte público, a donde quiera que usted se encuentre por Radio Fórmula La Paz 97.5 de FM o por internet. Llegamos a todo el mundo. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy importante, es un tema tan importante que la Biblia lo toca en diferentes lugares, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Mismo Jesucristo, Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, hace algunas advertencias al respecto. Y Pablo lo menciona, lo leemos en Primera de Juan, lo leemos en muchas partes de la Biblia, y estamos hablando de un tema que es referente a aquellas falsas doctrinas o aquellos falsos maestros o falsos apóstoles. Y es algo que es muy importante que usted y yo entendamos y descubramos a la luz de la Escritura, con el propósito de no llegar a caer en el engaño, ni llegar a caer en una mala dirección. Esto surge porque le voy a platicar algo que usted no me dejará mentir, pero normalmente cuando en el cine sale una película, llámele usted Éxodo, llámele usted Génesis, pero salen películas que nos hacen suponer que se van a pegar a la Escritura, a la Biblia, o que tocan temas bíblicos. Entonces, por lo general, las personas que tienen alguna creencia, sin mencionar alguna doctrina, sino diferentes creencias, testigos de Jehová, bautistas, católicos, como usted quiera, cristianos, como usted quiera ver la denominación, pues van al cine. Y por lo general el comentario es a la salida o al terminar el cine es no está pegada a la Biblia, ¿cómo pudieron haber hecho esto? Echaron a perder la historia bíblica, qué tristeza, tanta inversión, pudieron haber mejorado y haberse apegado a las Escrituras. Y tiende a ser el comentario muy generalizado entre los creyentes. Y como que metemos ese filtro, ¿no? Ya vamos con el filtro previo a la entrada de la sala para ver si esa película, para ver si esa proyección cumple o no con lo que la Biblia dice. Pero yo me encuentro con la sorpresa que al entrar a veces a algunas iglesias, algunos templos, algunas congregaciones, algunas reuniones de hogar, o inclusive algunas pláticas, o cuando van a tu casa a hablarte de la palabra de Dios, como que ese filtro que usas en el cine lo agarras y te lo quitas, y todo lo que te dicen no lo pasas por la Escritura, sino que simple y sencillamente a veces dices sí, a veces dices amén, a veces dices lo creo, lo recibo, lo declaro, gloria a Dios, pero jamás te acordaste de ver si lo que te estaban diciendo estaba en las Escrituras. Y eso es algo muy peligroso, porque una película de cine sabemos que es finalmente una película. Pero cuando te hablan de la palabra de Dios y cuando lo recibes y lo aceptas sin haber ido a la Escritura, para ver si está apegada a la palabra de Dios, pues estás creyendo muchas veces falsas doctrinas. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, porque es necesario que todas las personas conozcan la verdadera doctrina que viene en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Y cuando no la conoces y no la entiendes, cuando no la conoces no la escudriñas, cuando no la conoces, pues no conoces realmente a Dios. Así que de esto hablaremos en Principios de Verdad, una falsa doctrina, ese es el significado. Filosofía y pensamiento nacidos de sabiduría humana y que son contrarias a la doctrina de Cristo. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es palabra de Dios, lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, y continúa diciendo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Si usted lo lee y pone atención, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está dando por hecho que eso va a pasar y que está pasando, inclusive pasaba cuando Pablo predicaba, ya se daban los falsos profetas, los falsos predicadores, las falsas doctrinas, y ya engañaban a algunos. Pero aquí nos está diciendo que va a engañar a muchos. Y el resultado de esas falsas doctrinas o falsas enseñanzas es que el amor de muchos se va a enfriar. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si usted ve al terminar Mateo 24:11, tiene punto y coma, quiere decir que lo que dice en el 12 va como consecuencia de las falsas doctrinas. Y es real. Muchas personas que han recibido falsa doctrina quedan tan lastimados en su corazón que deciden ya no creer en Dios, porque tal o cual lugar al que asistían solamente les interesaba el dinero, o porque tal o cual lugar que asistían solamente le ponían cargas difíciles de hacer con la intención de que por obras alcanzaran la salvación o que por sus obras alcanzaran una santidad, donde la Biblia dice que no es por obras y donde la Biblia dice que es la gracia de Dios la que nos da la salvación y donde la palabra de Dios nos dice que somos santos por medio de Cristo. Pero muchas veces el poner estas cargas tan equivocadas que no son la doctrina de Cristo, y muchas veces el querer ir por el dinero, el querer ir por muchas cosas que no son la sana doctrina, genera heridas, y al final hay personas que deciden yo no creo en Dios. Porque si esa persona que me hablaba de Dios hace lo que hace, porque si esa persona que hablaba de Dios peca de esta manera, de manera continua, porque esa persona que me hablaba de Dios me quitó el dinero para robarme, me explotó, me usó, me lastimó, pues entonces Dios no existe. Y entonces la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría, como resultado precisamente de una falsa doctrina. Por ejemplo, una falsa doctrina, a veces te dicen, Dios quiere que seas rico, porque vas a tener dinero, te va a prosperar, te va a dar tu casa a la orilla del mar, tu carro del año, te va a dar materialismo para que seas feliz. Cuando la Biblia nos dice que la felicidad y el gozo es por medio de Cristo, no por las cosas materiales, ¿no? Otras falsas doctrinas dicen, el infierno no existe, y en fin, hay muchas. Vámonos rápidamente a 2 de Timoteo, abra su Biblia, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, cuando Jesucristo regrese como Rey, está hablando de la segunda venida de Cristo, juzgará a los vivos y a los muertos, así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Aquí le está dando una orden Pablo a Timoteo, te ordeno. Delante de Dios y delante de Cristo te hago esta orden, que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, y esto es bien importante, anímalos, porque no se trata nada más de que los corrigiera y de que les mostrara lo mal que hacían, sino que los animara. Dice, y anímalos, enseña siempre con paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscará rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar las buenas noticias y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Me impacta esta lectura porque aquí Pablo le está advirtiendo cosas que ya se vivían en ese tiempo y que hoy en día estamos viviendo. Enseñanzas que no te están llevando a una salvación, sino que te están predicando lo que tú quieres escuchar. ¿Qué es lo que quiere escuchar comúnmente las personas? Pues yo quiero escuchar que Dios me va a hacer millonario, yo quiero escuchar que voy a ser rico, yo quiero escuchar que mi llamado es ir al mundo y a las naciones y ser famoso, y ¿sí me explico? Pero el mensaje de Jesús era arrepiéntanse,
era una confrontación hacia el pecado del hombre y sigue siendo una confrontación hacia nuestros pecados, pero con un mensaje de ánimo y de esperanza donde, aunque eres pecador, la esperanza está en Cristo que pagó en la cruz para tu salvación. Cree en Cristo para que seas prosperado, cree en Cristo para que seas sano, cree en Cristo para que tengas las propiedades, el trabajo que estás buscando. Cree en Cristo para que puedas posicionarte en el gobierno, ahora que anda de moda la política y que de repente brincan por ahí partidos políticos cristianos o creyentes supuestamente. No es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es arrepiéntete, entrega tu corazón, entrega tu vida, cambia tu manera de pensar. Y hoy en día, y en ese tiempo, se predicaban falsas doctrinas de lo que el ser humano quería escuchar, quería ser agradable al oído. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que le ordena delante de Dios que anuncie el mensaje y que esté siempre listo para enseñar, listo para poder confrontar con la verdad y que no tuerce la palabra, sino que hable rectamente la palabra de Dios, el evangelio que Cristo Jesús enseñó y que Pablo instruyó a Timoteo en esta verdad que es el evangelio de Jesucristo, una verdad que te lleva a la salvación, una verdad que te lleva al arrepentimiento, a la restauración, a la vida eterna. Vamos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice: algunos enseñan ideas diferentes que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice: algunos enseñan fábulas. Y fábulas es algo fantasioso, es algo que no es verdad, es algo inventado, es algo que viene de la imaginación del hombre. Y continúa diciendo la Escritura, la cual conduce a una vida, dice, no enseñan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. A mí me llamó la atención esto porque las características que pone tristemente pareciera que está hablando de, lo tengo que decir, a veces así son las relaciones entre creyentes, ¿no? Aquí dice que hay envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Y es triste porque la verdad es que a veces así está la iglesia, la gente que ha creído. Te preguntan, ¿de qué abominación eres? ¿O en dónde te congregas? ¿O a qué iglesia asistes? Ay, ¿a poco fulano es tu pastor? Ay, ¿a poco crees en él? Ay, ¿sí me explicó? Y luego, ay, no, mira, ya lo vi a fulanito platicando con menganito que es de otra iglesia, a lo mejor se los quiere robar. Es increíble ver estas cosas, pero las hay. Y bueno, pero aquí dice, algunos enseñan ideas diferentes o hablan fábulas, y esto es muy común y aquí hay que tener mucho cuidado. Muchas enseñanzas que escuchamos en diferentes lugares se basan en alegorías y que han utilizado como, le llaman palabra revelada, ¿verdad? Así le han nombrado, palabra revelada, pero realmente son alegorías. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te empiezo a hablar de David cuando va a pelear contra el filisteo, dice la Biblia que va David y tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo y puso las 5 piedras en su bolsa de pastor y tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si yo te voy a hacer una fábula, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Estas 5 piedras representan: la primera piedra, esfuerzo; la segunda, esperanza; la tercera, dedicación; la cuarta, honra; y la última representa tu economía. Y aquí dice que las puso en la bolsa del pastor, que se refiere que tu pastor te tiene que cuidar y te tiene que proteger y tú tienes que obedecerle, porque aquí estamos viendo que te puso a ti en la bolsa del pastor. Y luego dice que tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo, y la honda representa que es un instrumento de guerra y tú eres un instrumento de guerra de Dios. ¿Sí me explico?
estas son fábulas, porque realmente esto no dice la palabra, no lo está diciendo la palabra ni el contexto. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, es una fábula. Pero a veces se le llama palabra revelada. Y como es palabra revelada, pues si tú no me entiendes y si tú no lo crees, pues ni modo, porque es revelación de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Y ante esto, la Biblia nos advierte en 2 de Corintios 11, del 3 al 4, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, tú lo toleras bien. Es decir, tú toleras todo. Viene cualquiera y te dice cualquier cosa, te dice cualquier fábula, te dice cualquier palabra sacada de contexto y tú lo aceptas, tú lo toleras, tú recibes ese evangelio que no es el de Cristo y tú recibes ese espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Y en el 2 de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañen si también los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de Dios, cuyo fin será conforme a sus obras. Y bueno, la palabra de Dios habla una gran cantidad de versículos sobre las falsas doctrinas, una cantidad de versículos enormes sobre que tenemos que estar atentos a lo que nos enseñan, a lo que nos dicen. Y yo le digo, cuando usted escuche principios de verdad, vaya a su Biblia y vea que lo que se dice es verdad, que lo que se dice no se saque de contexto, que no nos vayamos a las fábulas, pero igual cuando escuche palabra en cualquier otro lugar. Ahora, ¿cómo puedo saber o cómo puedo identificar una falsa doctrina? Porque eso es lo importante. Sé que las hay. Sabemos que tienen un propósito, porque ya la Biblia nos lo ha dicho. Sabemos que muchos lo que son movidos por sus deseos, por sus concupiscencias, y empiezan a hablar fábulas, y van por el dinero, y van por la fama, y van por etcétera, etcétera. Pero yo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Eso es lo importante. Y vamos rápidamente a 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, inténtalo. Haz un esfuerzo de presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usa bien significa trazar de manera recta, significa algo derecho y hace referencia a la exposición correcta de las Escrituras sin torcerla. Hace referencia a que no tuerzas la palabra de Dios. Otra versión, en el mismo texto bíblico, dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. No necesitamos modificar la palabra de Dios, no necesitamos cambiar lo que Dios enseña, lo que Yeshua ha plasmado en este libro que es la Biblia, porque ahí viene la verdad. Da testimonio, dice que la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y si nosotros la cambiamos, la modificamos por fábulas, por doctrinas falsas o torcidas, pues ya no es el Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante una falsa doctrina? Continúa 2 de Timoteo 2:16, mas evita o aléjate o vete o huye, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El resultado de una falsa doctrina no es la salvación, es la impiedad. El resultado de una falsa doctrina no es una relación con Dios, es apartarte de Dios. Y tenemos que estar alertas. Esto es muy importante. Jesús mismo lo dice. Jesús lo señala en Marcos 13, 22 y 23. Dice: porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Ellos van a hacer milagros y maravillas para tratar de enseñar a los escogidos. Tratar de enseñar a los escogidos de Dios, aquellos que han entregado su vida a Dios, aquellos que han sido salvos. Así que tengan cuidado, les dice Jesús. Les he contado todo antes de que ocurra para que estén
alertas. ¿Y cómo voy a estar alerta si no conozco la palabra de Dios? Ese, amado Radio Escucha, es nuestro problema. No leemos la palabra de Dios. Yo le preguntaría a usted que me escucha si ha alguna vez leído la Biblia, si la ha leído completa, si lo que ha leído se ha vuelto vida en usted o lo vive. Y bueno, si no conoces la palabra de Dios, si no conoces a Dios, pues ¿cómo vas a saber que te están dando una falsa doctrina? No hay manera, porque no conoces a Dios. Tenemos que llegar al conocimiento de Dios, y esto es a través de escudriñar las Escrituras. Un ejemplo muy palpable lo vemos en Hechos 17:10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, es decir, escucharon el mensaje que traía Pablo y Silas, pusieron mucha atención, pusieron mucho cuidado, y dice, palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegos de distinción y no pocos hombres. Ellos, fíjate, ante Pablo, ante Silas, grandes hombres de Dios que hablaban verdad, aún ante ellos había que escudriñar la Escritura a ver si lo que decían era verdad. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús, no en los hombres. Y nosotros humanos nos equivocamos. Yo puedo decirle equivocadamente una enseñanza. Y si yo estoy equivocado, estoy abierto a entender que estoy en un error y corregir. Pero aquí lo que hacían es que Pablo y Silas enseñaban, y los habitantes de Berea que los escuchaban iban a las Escrituras para ver si era verdad lo que ellos habían hecho. Una manera de que usted y yo detectemos la falsa doctrina, y no hay otra forma, es a través de la Escritura. No de fábulas, de Escritura. Vea la Biblia, estudie la Biblia, lea la Biblia y descubra si lo que usted escucha es palabra de Dios. Y mire, decíamos, ¿cómo puedo yo identificar una doctrina falsa, una enseñanza falsa, un falso maestro, un falso apóstol, un falso pastor, un cristiano falso, un creyente falso? Muy fácil. Muy fácil, pero no tan fácil. Y lo fácil es que tienes que leer la Biblia, y nos cuesta mucho trabajo. Hay personas que dicen, yo no la leo porque es aburrida, porque habla es una escritura muy complicada de entender. La verdad de las cosas es que no, la Biblia es muy fácil de entender. Hay diferentes traducciones. Está la Nueva Traducción Viviente, usted la puede pedir así, oiga, vaya a la librería, vamos a meter un gol, librería La Viña, ahí en Aquiles Cerdán y Bravo. Usted puede ir ahí, ¿sabe qué? Quiere una Biblia que sea Nueva Traducción Viviente, o una Biblia que sea de lenguaje sencillo o de lenguaje actual, y la va a entender muy fácil porque está diseñada o está traducida más bien para que sea entendible. Cuando Dios inspira a quienes se inscriben en la Biblia, porque la Biblia es inspiración de Dios, pues con el propósito de que usted y yo y todo el ser humano conozcamos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios nos es revelado el Salvador, que es Jesucristo, el Mesías, pues la palabra de Dios da testimonio de él. Y el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mi vida, y nos trae ese entendimiento, y nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué es importante? Mire usted, el primer Salmos, cuando usted busca el libro de los Salmos, el primer Salmo, toda la Biblia es hermosa, pero este Salmos es maravilloso. Dice, bienaventurado, más que feliz, más que gozoso, el varón, y se refiere a hombre o mujer, es decir, el ser humano, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero fíjese lo que continúa, por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia, sino que en la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Cómo dice? De día y de noche. No dice cada 8 días que va a una congregación, o cada sábado que escucha principios de verdad, o cada vez que tiene un conflicto en su vida, o cada vez que se le viene el mundo encima. No,
Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, se deleita, la disfruta, se goza en la palabra de Dios, ¿verdad? Y medita en ella de día y de noche. Y aquí sí nos pone la propia palabra de Dios, nos pone una alegoría. Será como, esa ya es una alegoría, pero la misma Biblia lo pone, no es una fábula inventada. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te deleitas en la palabra de Dios, si tú no meditas en la palabra de Dios, difícilmente vas a poder darte cuenta de una falsa doctrina. Porque si tú meditas, si te deleitas en la palabra de Dios, vas a ser como este árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo son estos árboles? No sé si tú has ido a los ríos, a los bosques donde hay ríos y ves árboles a la orilla. Son árboles fuertes, frondosos, ¿verdad? Que difícilmente alguien los puede derribar, que difícilmente no va a dar frutos, sino que al contrario, como está el alimento continuo en su vida de este árbol, que es el agua que está en el arroyo, como hay alimento continuo, pues es un árbol fuerte, es un árbol que ha crecido bien, es un árbol que va a dar fruto a su tiempo. Y esto es importante porque así es tu vida cuando lees la palabra de Dios. Es fundamental porque si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te sumerges en la palabra de Dios, pues realmente no vas a conocer a Dios. Y segunda de Juan 1:8 dice algo bien interesante, dice, mirar por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Mirar por vosotros mismos, segunda de Juan 1:8. Tienes que ver por ti. El día que estés frente a la presencia de Dios, no le puedes echar la culpa. Es que yo escuchaba a Edgar en la radio, o yo escuchaba a fulana persona, o yo escuchaba a perengana persona, y ellos me dijeron esto, y yo hice caso y no era así. ¿Sí me explicó? O yo di todo lo que tenía porque fui a tal lugar que me dieron el aceitito de la unción del río Nilo y me dijeron que con ese aceitito yo era libre y que diera todo mi dinero y les di mi dinero. No, dice, mirad por vosotros mismos, porque no tienes pretexto delante de Dios y la única justificación delante de Dios es la sangre de Cristo. Pero si no le conoces, pues ¿cómo vas a ser justificado? Mirad por vosotros mismos para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la de Jesús, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras. Si tú recibes una falsa doctrina y le dices bienvenido, estás participando en esas falsas doctrinas. Mirar por vosotros mismos. Tienes que ver por tu salvación. Tienes que cuidar tu relación con Dios. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que sumergirte, así como los de Berea escudriñaban para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Tú tienes que hacer eso cada vez que escuches la palabra de Dios. No nada más te sientes y digas, amén, sí, lo creo, lo recibo, con una mente cauterizada. Porque tú tienes que sumergirte en la palabra. Esto no es un juego, porque finalmente lo que está en juego es tu salvación. Lo que estaría en juego es tu relación con Dios. Segunda de Pedro del 1 al 5 dice, precisamente por eso esfuérzate por añadir a tu fe virtud, a tu virtud entendimiento. Necesitas el entendimiento y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. Devoción a Dios. Amado Padre Celestial, esta mañana nos has dado una palabra fuerte, una palabra importante, y a pesar del corto tiempo, tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, amado Padre Celestial, por tu palabra, por la inspiración de la Biblia para esta humanidad. Señor, te pido que esta mañana toques los corazones de quienes nos escuchas. Abras nuestros oídos, abras nuestros ojos y que podamos leer la Biblia realmente, sumergirnos en ella y no nada más decir sí y amén a todo, con una mente cauterizada, sino poderla pasar por el filtro de tu palabra para recibir un evangelio, una doctrina sana,
la doctrina de Jesucristo, de Yeshua el Salvador, porque en ti hay salvación, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en la revelación de tu Espíritu Santo y creemos que en Jesucristo hay salvación. Bendice a cada una de las personas, Señor, y bendice también a aquellas personas que realmente hablan con denuedo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mire, es bien importante porque, mire, por algo a Josué le dijeron, Josué 1:8 le dijeron, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, una vez más, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y la prosperidad de tu camino es en Cristo, y todo te saldrá bien. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, déjeme le leo unos mensajes, rápidamente. ¿Nos pones musiquita? Dice, saludos de la colonia Ampliación Olachea. Las falsas doctrinas o los falsos maestros, profetas y demás, ellos solo enseñan e instruyen, pero la palabra de Dios nutre. Atentamente, Homero Chavarría. Pues así es, Homero, Dios te bendiga. Solamente la palabra de Dios nutre, así como dice el Salmos 1, ¿no? Seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en la palabra de Dios y de día y noche meditamos en ella. Bueno, pues esto fue Principios de Verdad. Mi nombre es Edgar Salazar. Quiero agradecer a Cristian del Rosario en los controles técnicos. Síganos en Facebook como Principios de Verdad. Escríbanos a principiosdeverdad@hotmail.com. Llámenos durante toda la semana al 612-118-2330. Dios le bendiga. Esta fue una producción más de Principios de Verdad que transforman vidas. Agradecemos a Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Café La Cholla por hacer posible esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 97.5 de FM.